A continuación, en este vídeo voy a explicar una de las cosas más importantes que te voy a explicar en toda la formación, que es cómo funciona una red neuronal. ¿Por qué las redes neuronales son tan importantes? Voy a abrir esto con Inkscape. ¿Por qué las redes neuronales son tan importantes para trabajar con un sistema de inteligencia artificial? Pienso que no te esperas lo que voy a explicar. Es decir, pienso que la forma en la que funcionan estas redes neuronales es algo bastante inesperado para cualquier persona que se está aproximando a este mundo. Y pienso que incluso en un futuro pues recordarás este momento como el momento en el que te explicaron por primera vez cómo funciona un sistema neuronal. Vamos a verlo. Creo que lo que te voy a explicar ahora puede ser, bueno, algo bastante, entre comillas, traumático, pero como verás y como te iré demostrando más adelante, este sistema al final funciona. Esto que tenemos aquí es la representación gráfica de un sistema neuronal basado en varias capas, pero ahora, para empezar, vamos a fijarnos únicamente en una sola capa. Voy a desagrupar esto. Vamos a ver, desagrupar. Vale, estoy usando un software de ilustración que se llama Inkscape. Quiero desagrupar más. Ok. Y quiero eliminar todo esto para no marearte. Y simplemente quiero desagrupar más. Y simplemente lo que quiero es que de momento te fijes solo en estas bolas que tengo aquí en la pantalla. Estas bolas representan una serie de neuronas. Evidentemente, siempre que se trabaja con un sistema neuronal a nivel informático, no se suele trabajar únicamente con 6 neuronas. Se suele trabajar con un número, no sé, prácticamente ilimitado, miles, decenas de miles de neuronas. Pero en todos los esquemas siempre verás que las redes neurales se representan con este número concreto de bolas, pues 3, 4, 5, 6. Más que nada porque si yo pusiera aquí en vertical decenas de miles de bolas, el esquema sería prácticamente ininteligible, ¿vale? Entonces, siempre que veas que en un esquema hay como 6 bolas, simplemente es una simplificación. Entonces, simplifico al decirte que imagínate que en un sistema neuronal hubiera 6 neuronas, ¿vale? Luego puede haber 6 millones. Entonces, en un sistema clásico informático, cada neurona lo que hace es contener una unidad de procesamiento. Es decir, cada neurona realiza una pequeña operación. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a simplificar mucho la explicación, ¿vale? Para que se entienda. Lo que ocurre en este caso es que mostramos al sistema la imagen, por ejemplo, de un gato. Y al mostrarse la imagen de un gato, independientemente de los cálculos que se realicen dentro de este sistema neuronal, insisto, esto es, o sea, el qué cálculos son es lo que voy a explicar más adelante, sobre todo en los módulos 2 y 3, pero la idea es, en primer lugar, comprender el qué está ocurriendo. Cuando le muestro la imagen de un gato, por ejemplo, se me encienden las neuronas 1, 3 y 4. Es un ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre cuando a continuación duplico esto y a un sistema de inteligencia artificial le enseño la foto de un perro? Pues por ejemplo, debido a que el perro es más o menos parecido a un gato, pues se enciende la neurona número 1, se enciende la neurona número 2 y se enciende la neurona, en este caso, número pues 5. ¿Qué ocurre cuando a un sistema de inteligencia artificial le muestro un, no sé, un coche, por ejemplo, un árbol, algo que no tiene nada que ver con un gato? Pues igual no se enciende esa neurona, se encienden las neuronas 5, 4 y 6. El sistema lo que hace es almacenar, o sea, guardar, recordar, en definitiva, porque la inteligencia artificial, como en el cerebro humano, la capacidad de cálculo es importante, pero la memoria también lo es. Vemos que existe una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. De hecho,
En esto los sistemas informáticos son bastante eficaces porque están ya programados mediante esa filosofía de memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. En este caso lo que ocurre es que el sistema no sabe lo que es un gato. Lo de que un sistema sepa internamente lo que es un gato es algo de lo cual hablaremos más adelante. Pero lo que sí que sabe es que cuando el sistema ve un gato, se disparan la neurona 1, 3 y 4. Cuando ve un perro, se dispara la neurona 1, 3 y 5. Y cuando ve un árbol, se dispara la neurona 4, 5 y 6. Con esto, lo que va a ocurrir es que la próxima vez que el sistema vea algo en pantalla y al, y al ver algo en pantalla se dispara la neurona 1, 3 y 4, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Pues decir, bueno, si la última vez que se dispararon estas neuronas lo que estaba viendo era un gato, en ese caso asumo que lo que estoy viendo ahora también es un gato. Este es el concepto básico detrás de las redes neuronales. En este caso estoy explicando redes neuronales de una sola capa, es una simplificación. Ahora a continuación voy a explicar redes neuronales de múltiples capas. Pero el concepto detrás del cálculo neuronal, de la computación neuronal, es esta. Y es que las neuronas no saben realmente, una neurona sola no sabe si algo es un gato o es un perro. Pero en inteligencia artificial se sigue la regla Neurons that fire together, wire together. Esta es la regla. ¿Vale? Entonces, esta regla quiere decir que las neuronas que se disparan juntas se enlazan juntas. Y eso quiere decir que en este caso estamos hablando de neuronas que se disparan, que se activan, quiere decir. Entonces, lo que quiere decir es que internamente para el sistema, cuando neuronas 1, 3 y 4 se disparan, en mi cerebro pueden ser la 1, 3 y 4, en el tuyo pueden ser la 1, 5 y 7. Pero esto quiere decir que el sistema asocia ese estímulo al concepto de gato. ¿Vale? Entonces, la próxima vez que se estimulen las mismas neuronas, el sistema dirá, pues esto vuelve a ser un gato. Igual no comprendo muy bien lo que es un gato, pero si la última vez fue un gato, en este caso también lo es. Siempre que explico esto a personas que tienen un background en programación tradicional, les explota un poco la cabeza porque esto no tiene nada que ver con cómo han trabajado hasta el momento. Es decir, las personas trabajan con, vamos a ver, computer black box, digamos, con cajas negras, ¿vale? Y las cajas negras, a ver, un momentín, las cajas negras, esto es, aquí, son un sistema donde tú metes una entrada, dentro de una caja negra se produce una serie de cálculos y se produce una salida, se da un resultado, y el resultado me dice si algo es un gato o no lo es. ¿Vale? Entonces, mediante una serie de cálculos, por ejemplo. Pues en este caso no. En este caso, las neuronas de por sí mismas son bastante tontas. Las neuronas solo dicen a una pequeña pregunta sí o no. La neurona no dice gato o perro. La neurona dice sí o no. La computación neuronal lo que hace es comprobar cuándo las neuronas se ejecutan juntas. De tal forma que la próxima vez que se presente un estímulo y al presentarse un estímulo se ejecuten una cierta combinación de neuronas, el sistema va a preguntarse qué es lo que había cuando la última vez se ejecutaron esta combinación de neuronas y por tanto asumirá que el resultado es el mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues lo que está ocurriendo, voy a borrar un poco todo esto, lo que está ocurriendo es que el sistema funciona de la siguiente forma. A un nivel muy primitivo, lo que hace un sistema es preguntarse qué me hace daño y qué me hace bien. Entonces, por ejemplo, cuando en un sistema algo me hace bien, digamos que, por ejemplo, se ejecutan las primeras dos neuronas. Cuando en un sistema algo me hace mal, por ejemplo, supongamos que se ejecutan las últimas dos neuronas. Con lo cual, lo que hace el sistema es básicamente, cuando algo se me presenta delante, se me disparan una serie de estímulos. Si se me disparan las dos neuronas, es que lo asocio a la última vez que algo me hizo bien. Y si se me disparan los dos, y por tanto actuaré, digamos, agradablemente en torno a ese estímulo. Y si se me disparan las últimas dos neuronas, en ese caso asumiré que eso que tengo delante me va a hacer daño y se dispararán otra serie de mecanismos. Esto es muy interesante desde el punto de vista en que así a priori, y esta es un poco la paradoja, cuando presento este modelo a cualquier grupo de personas que tienen experiencia previa en programación, lo primero que suelen pensar
es que dicen la inteligencia artificial no es muy inteligente o nos esperábamos otra cosa de la inteligencia artificial. Esperábamos que dentro de cada neurona hubiera algo súper inteligente que cuando lo combinas fuera más inteligente todavía. No funciona así exactamente, pero acordémonos de lo que he comentado anteriormente en cuanto al biodiseño, y es que este modelo, que individualmente es un modelo bastante tonto, si separamos una neurona del cerebro y la sacamos, veremos que esa neurona de por sí misma, ella sola, no hace prácticamente nada, pero cuando combinamos miles de millones de estas neuronas, sí que conseguimos tener un comportamiento bastante adaptativo, bastante inteligente y un comportamiento que va mucho más allá de la clásica dicotomía entre verdadero y falso. Es un comportamiento que se adapta a una serie de situaciones. Tengamos en cuenta que el cerebro humano no es una calculadora. El cerebro humano, porque muchas veces intentamos aplicar este esquema a problemas que ya resuelve un ordenador, tengamos en cuenta que una persona tienen que pasar años para que esa persona aprenda a calcular, aprenda a hacer matemáticas. Pueden pasar 10, 12, 15 años hasta que una persona tiene un mínimo set de habilidades matemáticas. El ser humano, que es lo que consideramos que es más inteligente a día de hoy en el planeta Tierra, y cada individuo necesita, pues no sé, 10, 15 años para tener una mínima habilidad de cálculo matemático. Y sin embargo, cualquier calculadora de sobremesa calcula más eficientemente y más rápidamente que cualquier ser humano con 15 años de vida. 15, no sé, 20 incluso, o 10, me da igual. La idea es, el ser humano no es una calculadora. El ser humano no está diseñado para ser una calculadora. Los sistemas de inteligencia artificial no están diseñados para calcular cosas. Pero cualquier animal, nada más nacer, cualquier cerebro, es capaz de interpolar información, es capaz de distinguir formas, es capaz de apreciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es conveniente y lo que es inconveniente, lo que me hace bien y lo que me causa dolor. Y esto lo hacemos de una forma innata. Y no solo porque es un instinto, sino porque de cara a aprender, nuestro cerebro, por ejemplo, nosotros vemos un animal desconocido cuando somos pequeños y decimos ¿eso qué es? Y alguien generalmente mayor nos dice eso es un gato. Y automáticamente en nuestra cabeza sabemos que eso es un gato y lo sabemos para siempre. Y en cuanto vemos dos o tres gatos, nos tenemos la idea global de lo que es un gato. Pero sin embargo, no sabemos sumar, multiplicar y dividir y potencias y raíces y todo esto hasta que tenemos 10, 15 años. Entonces, debemos entender que el cerebro humano, los sistemas biológicos basados en neuronas, tienen ventajas y tienen desventajas. Entonces, cuando creamos un sistema informático basado en neuronas, nos vamos a encontrar que perdemos esa capacidad de cálculo que seguimos teniendo con la informática clásica, pero a cambio ganaremos otras cosas que no podemos tener con el sistema informático clásico de verdadero y falso.